Bueno, en este caso tenemos un programa hecho en Celio que consiste en un control de temperatura modulable. En primer lugar, como parámetro de entrada, se pasa a través de un potenciómetro la temperatura actual, haciéndola pasar por una ganancia para regularla desde 0 grados a 100 grados. Además, se calcula el error cometido comparando esa temperatura actual y restándosela a una temperatura de consigna. Bueno, por otro lado, además, tanto la temperatura actual y esta variable que acabamos de nombrar de error cometido, se sacan por pantalla. Se pueden visualizar en la pantalla del vigeo. Además, ya por otro lado, para poder activar tanto la calefacción como la refrigeración, tanto las variables de temperatura de consigna como de banda muerta se restan y se suman dependiendo de si es calefacción o refrigeración. En este caso, las temperaturas, esas dos variables se suman en el caso de una calefacción para pasarla como valor de marcha y también se suman como para pasarlas como valor de paro en el caso de refrigeración. Por el contrario, estas dos variables, la temperatura de consigna y la banda muerta, se restan para, por un lado, en calefacción, pasarla como a temperatura para parar el sistema y para refrigeración como variables para ponerla en marcha. Estos dos bloques de aquí, además, se comparan con la temperatura actual, que es la que podemos regular mediante la temperatura mediante el potenciómetro. Y bueno, por último, esas variables de salida, que en este caso sería la calefacción y la refrigeración, se van a poder visualizar en la pantalla del vigeo a través de una salida, a través de una palabra, un paquete de bits que va a poder visualizarse mediante un par de LEDs de manera muy visual en la pantalla. Aquí tenemos el control de temperatura modulable en la pantalla del vigeo. Aquí podemos ver 4 variables. La primera es temperatura de consigna, la segunda es temperatura actual, que iremos modificando mediante la acción de un potenciómetro, y el error de temperatura, que es pues la temperatura de consigna menos la temperatura actual del habitáculo que estamos estudiando, y por último la banda muerta, que no es nada más que una variable que da una idea de la amplitud de temperaturas en torno a la temperatura en consigna para alcanzar las condiciones deseadas dentro del habitáculo que queremos climatizar. Además, tenemos dos pilotos que indicarán la calefacción y la refrigeración, respectivamente al de resistencia y el ACE, que es aire acondicionado. Bien, si modificamos la temperatura actual hasta llegar a un valor de consigna más la banda muerta, en el cual el error sea en este caso menos 2, vemos cómo se activa el aire acondicionado. De manera similar, la temperatura baja por debajo de la temperatura de consigna menos 2 grados, que es la banda muerta, se activará la resistencia de calefacción. Además, se puede editar la banda muerta para abrir el rango de temperaturas en el cual nos podemos mover. En este caso, si aumentamos la temperatura hasta 28, es decir, la temperatura de consigna más la banda muerta, volveremos a activar el aire acondicionado, la refrigeración y viceversa. Cuando bajamos la temperatura actual 5 grados por debajo, es decir, la banda muerta de temperatura de consigna, volvemos a activar la resistencia, la calefacción.